presencia de Santos Julián, al que agradecemos de todo corazón que haya aceptado nuestra invitación. También está con nosotros José Luis de la Granja, como sabéis, miembro del patronato de la Fundación, que ha tenido mucho que ver en todo esto. Mañana os esperamos a la 1 aquí. Vamos a entregar el premio a Rafael Aguirre, habrá sorpresa. Y oye, a ver si tenemos todos los que hemos venido hoy, algunos más. Es que alguien con Gustilloi, con la tercera actividad, sin más, le doy la palabra a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Para mí es una satisfacción poder presentar hoy al profesor Santos Julián. Agradezco que aceptase esta invitación a participar en estas jornadas en homenaje a Mario Neindía, una conferencia sobre intelectuales y terrorismo en la transición a la democracia. La verdad es que no me extrañó que aceptase la invitación porque yo creo que ha aceptado siempre que le he propuesto colaborar en algunas obras desde hace muchos años. Hace poco fue hace unos años sobre Indalecio Prieto y anteriormente en obras relacionadas con el historiador Manuel Piñón de Lara. Precisamente los coloquios de Piñón de Lara, primero en Po y luego en varias ciudades españolas, pues contribuyeron a la incorporación de Santos Julián a la comunidad de historiadores, como él mismo ha reconocido, a partir de la década de 1980, porque el profesor Santos Julián procedía del campo de la sociología y su vocación de historiador fue algo tardía. Sin duda le influyó pues, su maestro Ramón Carande. Es catedrático emérito de la Historia del Pensamiento y de los movimientos políticos y sociales en la UNED y sobre todo ha sido una suerte para la historiografía española contar con su opción por la historia en los años 80, hasta el punto de que desde hace tiempo pues, es un historiador de referencia imprescindible para toda la España del siglo XX, abarcándola en su conjunto. Es la época en que se han centrado la mayoría de sus obras y varias de esas obras son ya obras clásicas de la historia de España. Y así lo ha reconocido en los últimos años, a raíz de su revelación o su emeritado en la UNED, en la comunidad de historiadores. Primero, en el año 2010, la Asociación de Historia Contemporánea le invitó a impartir la conferencia inaugural de su 10º congreso que se celebró en Santander, una conferencia sobre su trayectoria profesional y que muy ampliada lo publicó como libro titulado Elogio de Historia en tiempo de memoria, hace 4 años. En él compara al historiador con un maestro artesano en su taller, ¿no? Que tiene materia prima son los hechos del pasado y tiene pasión por esos hechos. El juicio crítico de Santos Julián sobre la llamada memoria histórica pues le ha acarreado algunas polémicas con otros historiadores, como también su negación de que existiese un pacto de silencio en la transición y su visión de la transición, que por supuesto es muy distinta de la visión negativa que se tiene en los últimos tiempos o de que se hable, por ejemplo, del régimen de 1978, ¿no? De los que a nosotros el régimen con mayúscula por antonomasia pues era el franquismo, ¿no? El segundo reconocimiento de esa comunidad de historiadores pues fue la publicación en 2011 de un libro titulado La mirada del historiador, un viaje por la obra de Santos Julián, coordinado por Álvarez Junco y Mercedes Cabrera, que no es un libro homenaje al uso en el mundo académico, porque en este caso una veintena de historiadores junto con varios periodistas analizan y reflexionan sobre su obra. En unos capítulos sobre las distintas etapas de la España del siglo XX hasta la transición, porque ha abarcado todas ellas con obras fundamentales, y en otros sobre los principales temas que ha estudiado en profundidad. Como él mismo ha resumido en alguna ocasión, pues se ha centrado en una ciudad que es Madrid, en especial en Madrid de la Segunda República, al que dedicó la tesis doctoral, un movimiento político que ha sido el socialismo, desde sus orígenes hasta la actualidad, un personaje histórico que es la figura Manuel Azaña, que publicó una primera biografía en 1990 y ya la biografía definitiva hace pocos años, junto con la edición de sus obras completas en 7 volúmenes por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y también sus investigaciones sobre un grupo social influyente como son los intelectuales, lo que es el historiador español que más ha centrado la historia de los intelectuales y que tiene que ver con el tema de su conferencia de hoy. Ese interés por los intelectuales se plasmó ya hace una década en un libro clave que es Historias de las dos Españas, que fue Premio Nacional de Historia en el año 2005,
Y recientemente, el año pasado, ha publicado una voluminosa obra titulada Nosotros los abajo firmantes, una historia de España a través de manifiestos y protestas desde 1896 hasta 2013, que apenas hace unas semanas le ha valido el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal. El jurado de ese premio ha reconocido en Santos Juliá un intelectual público ejerciente, es decir, que no solo es un gran historiador, sino también es un intelectual que, como ha dicho alguno, es un creador de opinión. Y eso no solo a través de sus libros, sino también a través de sus numerosos artículos de opinión en el diario El País. En ese libro que ha recopilado pues, varios cientos de escritos y de manifiestos y protestas de escritores intelectuales, pues precisamente hay bastantes manifiestos de intelectuales destacados contra o frente al terror de ETA desde la transición. Y es precisamente sobre eso el tema que nos va a hablar a continuación. Muchas gracias, José Luis. Si lo sé, no vengo. Porque efectivamente creo que siempre que he recibido una invitación que viene de los colegas que aquí han trabajado en historia desde los años que nos conocimos, en torno a Manuel Tuñón de Lara, no he faltado por una razón, por el gran respeto que siempre me han producido y por respeto y admiración por el tipo de trabajo que han desarrollado en circunstancias no precisamente favorables. Y entonces, entiendo que con colegas así no se puede decir que no. No se puede decir que no, porque ¿por qué no? Y en este caso, además, por una doble circunstancia, que es la fundación, el recuerdo de Mario Nandía, que yo traté realmente muy poco. Recordaba con José Luis una visita que me fueron a hacer él, Mario y Jorge Martínez Reverte en el mes que duró mi paso por la Administración del Estado como director general de El Libro y Bibliotecas. Y como, he sido amigo de Jorge Reverte toda la vida, pues vinieron a ver qué se podía hacer en relación con un proyecto de escuela de guiones de películas y de una productora que estaban intentando, supongo que estaban intentando montar y tal. No sé cómo fue finalmente aquella gestión, porque yo duré un mes exactamente en la Dirección General del Libro y no sé si dio resultado o no dio resultado aquella gestión. Pero si no lo he tratado personalmente, naturalmente mi consideración de Mario Nandía, de lo que supuso, de toda su trayectoria política, de la honestidad radical en sus difíciles decisiones políticas, es siempre un motivo que debe permanecer en la memoria, y en lo que de mí dependa, pues permanecerá en nuestra memoria siempre, sin duda ninguna. Y por eso yo quería empezar hoy este rato de charla en torno a los intelectuales ante el terror. Intelectuales ante el terror fue el título de un editorial que El País dedicó a esta cuestión en el año 80 y que me ha inspirado un poco el título de este rato de charla, porque le llamaba la atención al editorialista del País, le llamaba la atención la ausencia de opinión de los intelectuales ante los años terroríficos que pasamos de 1976 a 1980, y pretendía abrir un debate en el que participaran intelectuales en relación con que por primera vez llaman ya intelectuales ante el terror.
porque hasta ese momento no era el terror, era la violencia. Costó mucho definir lo que estaba pasando como terror. Realmente en los primeros años de la transición no se habló nunca de terror, como veremos, se habló de violencia. De manera genérica era la violencia lo que había que buscar las raíces o las justificaciones o la defensa o la condena. Y entonces, bueno, pues pensé que merecía la pena echar una nueva mirada a algo que yo creía que tenía más o menos claro, pero es lo que nos pasa siempre cuando investigamos algo, que la claridad con la que vamos a los documentos se convierte en duda, se convierte en preguntas, se convierte siempre, siempre cuando uno tiene una idea muy clara de que había pasado aquello. Si se pone a investigarlo, tiene que abdicar de sus juicios previos, poner todo en duda y empezar a oír a los que participaron en aquellas acciones, que lleguen todas las voces, no desfiguradas por ninguna trama previa que uno mismo se ha montado para explicar lo ocurrido, sino, bueno, atender a todos y construir a partir de ahí una otra narración que es muy distinta a la que yo pensaba que iba a salir en principio. Esto es, claro está, el trabajo del historiador, que es siempre un trabajo que nunca acaba, porque nunca se encuentra, nunca se acaba de encontrar lo que se busca, siempre hay que seguir buscando. Y que por otra parte a mí me viene muy bien estar aquí con vosotros, porque yo os voy a plantear una serie de cuestiones que espero que podamos debatir en el tiempo, cuando yo deje ya de hablar, podamos debatir, porque el debate es al final lo que enciende todas las luces. Uno puede ir encendiendo alguna lucecita, pero la construcción de las narraciones sobre el pasado siempre debe ser intersubjetiva, es decir, siempre debe alimentarse del debate, siempre debe alimentarse de lo que otros recuerdan, otros saben y otros pueden aportar. Y espero que esta sesión pues sea también para mí provechosa en ese sentido, en que haya una corriente, una retroalimentación de la que yo pueda seguir elaborando este argumento que os voy a presentar. El argumento comienza en una reunión, en un encierro en Montserrat, con ocasión del juicio de Burgos, en el que se encuentran 300 escritores, profesionales y artistas en diciembre de 1970. Recordáis bien el momento aquel en el que pendían, si no recuerdo mal, 16 condenas de muerte sobre miembros de ETA, sobre otros, sobre Teo. Y hay una reunión de escritores, profesionales y artistas en las que se reclama una amnistía general para todos los presos políticos, sociales, los sancionados y los exiliados. Esta reunión de intelectuales, el hecho de llamarles escritores profesionales y artistas, viene de esa ampliación del ámbito intelectual que en los años 30 se consideraban intelectuales aquellos escritores con una repercusión pública muy notable. Luego, cuando empieza a buscarse firmas durante la dictadura, cuando empiezan, aquí el Partido Comunista tuvo un protagonismo muy especial, cuando a partir de finales de los años 50 se empieza a eso que Javier Pradera llamó la lucha firmada, es decir, la búsqueda de firmas en protesta de algo o en favor de algo, entonces el intelectual empezó a diferenciarse en el sentido de que
dentro del ámbito intelectual entraban profesionales, escritores y artistas. Y por eso veremos cómo las firmas de los documentos que vienen a partir de este momento se buscan también personajes que tengan una incidencia pública, no por lo que han escrito, no por su presencia como guías un poco, como voz de los que no tenían voz, como se decían los intelectuales, sino por su notoriedad pública. Por ejemplo, uno de los primeros manifiestos que veremos pues está firmado, entre otros, por Ana Belén y por Marisol. Es decir, que uno dice, bueno, intelectuales, bueno, porque son artistas, profesionales y escritores. Bueno, ese manifiesto primero quería yo llamar la atención sobre una cuestión. Se está reclamando una amnistía general. No es la primera vez que se reclama una amnistía general. Meses antes, en la reunión de la abogacía en el Congreso, en el cuarto Congreso Nacional de la Abogacía en León, si no se pide, como se propuso, una propuesta especial para presos políticos, sí se está apoyando la concesión de una amnistía. Habían pasado 30 años de la guerra. En el 69 se había promulgado una especie de indulto general en relación con los delitos cometidos desde el año 39, en el año 69, y en el 70 el debate es: no basta el indulto, hay que ir a la amnistía. La amnistía es muy distinta del indulto, en principio porque la amnistía significa, así quedó claro en este Congreso, significa una medida extraordinaria que pretende poner fin a un conflicto civil entre ciudadanos del mismo Estado. Entonces, cuando aquí se está diciendo presos políticos, se está considerando a los militantes de ETA no como violentos, no como terroristas, sino como gente que está en la cárcel por motivos políticos, por motivaciones políticas. Y lo que se está pidiendo en este caso es que a esos presos no se les indulte, sino que se les amnistíe. Es decir, que con la amnistía se ponga fin al conflicto que ha provocado que estos presos estén en la cárcel. Ese es el sentido de las palabras preso político, amnistía, a partir de principios de los años 70, cuando todavía no se pensaba, o se pensaba solo teóricamente, se hablaba de que después de Franco, la famosa pregunta del después de Franco, que después de Franco habría un proceso de transición a la democracia. Esta manera de abordar la cuestión a partir de 1970 será la que predomine entre 1970 y 1975. En los últimos años de la dictadura, si veis todas las movilizaciones que hay en relación con la amnistía, que son muchas, la campaña pro amnistía de abril de 1974, que lanza la Comisión Nacional de Justicia y Paz, fue una de las más importantes. La intervención por la amnistía del grupo de demócratas cristianos que se reúnen en torno a Joaquín Ruiz Jiménez en Cuadernos para el Diálogo, en donde están colaborando también gentes que vienen de comisiones obreras, del Partido Comunista. Ahí se llegan a recoger 160.000 firmas, es el más firmado de todos los combates de firmas hasta este momento, 160.000 firmas para todos los presos sancionados por hechos de intencionalidad política. Esto es lo que decía la campaña esta, que como digo, fue una iniciativa que tuvo una acogida extraordinaria durante todavía la dictadura y que llegó a la Conferencia Episcopal
Las 160.000 firmas fueron llevadas en una furgoneta a la casa, a la residencia del cardenal Tarancón. Tarancón dudaba de si debía él ser el intermediario para la entrega de estas 160.000 firmas al jefe del Estado. Él tenía acceso naturalmente al jefe del Estado, así se lo pidió la Comisión esta de Justicia y Paz, pero hubo un acontecimiento que interrumpió o por lo menos provocó una fuerte división dentro de la conferencia episcopal, que fue el atentado de la cafetería Rolando en septiembre de 1974, que provocó en el sector más tradicional, menos, digamos, conciliar del episcopado español, una reacción muy negativa, diciendo no podemos pedir amnistía para quienes están cometiendo este tipo de atentados en los que mueren personas indiscriminadamente, ¿no? De manera que finalmente esta petición de amnistía no se presentó, no la presentó el cardenal Tarancón. Finalmente, bueno, ahí hay los recuerdos de Ruiz Jiménez, cuando cuenta que Tarancón, cuando ya llegó el momento de decir, bueno, era la Navidad de 1974, el año 75 iba a ser declarado año de la reconciliación, empezamos un año de la reconciliación con una amnistía general, como no, es cuestión de mantener, a pesar de todo, a pesar de la cafetería Rolando, es menester mantener esta acción, pero la última vez que fue a verle Ruiz Jiménez, Tarancón le mostró un gesto poco simpático, poco favorable, y finalmente no se presentó. Eso quiere decir que la reclamación de amnistía se mantuvo viva durante todo el año 1975 y que cuando muere Franco lo primero que se plantea es precisamente la amnistía. El nuevo gobierno no se atreve con una amnistía, o no es que no se atreva, no se lo plantea el nuevo gobierno, el gobierno de Arias no se plantea la amnistía, y que naturalmente la amnistía sería que todo aquello que se llamaba preso político por intencionalidad política, fuera cual fuera el resultado de la acción que había cometido, iba a ir a la cárcel. Lo que se aprueba es un indulto que no tiene ningún efecto, al contrario, lo que promueve el indulto es alimentar la movilización por amnistía, de manera que, fijaros, por ejemplo, 1976 es un año de explosión de una enorme cantidad de iniciativas. Entre esas iniciativas son las publicaciones, las revistas, Hay un montón de revistas nuevas que cada grupo va intentando encontrar su público, y entre ellas se publica una que se llamaba El Cárabo, que en su número primero trae un artículo de Miguel Castells que se titula La amnistía imparable. La amnistía imparable. Esto de la amnistía imparable se escribe, debió escribirse en mayo de 1976. Había habido manifestaciones por la amnistía durante todo ese semestre. Las protestas por aquello que se llamó indulto reducido permanecían en la cárcel. Bueno, se hablaba de 305 presos políticos provenientes de Euskadi. Ven cómo la terminología se mantiene.
condenados a un total de 2.775 años, son datos de Miguel Castells en este artículo, los que no estaban condenados estaban presos como preventivos, y la petición del fiscal para 33 de ellos eran de 24 años. Quiero decir, eran presos políticos especiales, presos políticos condenados por delitos que tenían que ver no solo de intencionalidad política, sino que tenían que ver con la integridad física de las personas, como es el tipo penal que se les aplicó. De manera que estas movilizaciones tenían lugar mientras estaban actuando en la calle y de manera totalmente impune las amenazas, los anuncios de estallidos de artefactos por los anónimos, los ataques a librerías. En realidad, el primer manifiesto o la primera carta que se escribe en relación con estos ataques que se suceden en el primer semestre de 1976 por los guerrilleros de Cristo Rey, el Ejército Nacional Anticomunista, la Alianza Apostólica Anticomunista, los grupos armados españoles, el Batallón Vasco Español, etc. Todos los atentados a las librerías constituían uno de los primeros objetivos de estos ataques, que tampoco se llamaban terroristas, es decir, eran recursos a la violencia, y suscitan el primer telegrama por la que 27 librerías madrileñas se dirigen a todos los libreros afectados escribiendo: frente a la actual escalada de la violencia de la extrema derecha que alcanza a todos los pueblos de la península, enviamos mensaje de solidaridad y hacemos constar la indignación ante la impunidad de los hechos. No se habla todavía de terror, en realidad es violencia de la extrema derecha, que es a la que se responde con encierros, con mesas redondas, con llamadas a la amnistía, con una muy notable cantidad de artículos en las revistas que van ya conquistando la libertad de expresión, que son abogados por la amnistía, los que se encierran en marzo en el Museo del Prado, 50 artistas y críticos que reclaman la libertad de Genovés, que había sido condenado por un determinado cartel, pidiendo la amnistía. Piden la amnistía a los abades, piden la amnistía. Hay una crónica, por ejemplo, en la que se habla de todo el País Vasco clamando por la amnistía. Los intelectuales como tales no están en esta movilización. Es decir, al menos yo no he encontrado ningún manifiesto hasta este momento de intelectuales como tales, un grupo de intelectuales que se manifiesten a favor de la amnistía en este semestre de 1976. Y creo que no se produce esto porque la confusión que hay en torno a quién está creando esta sensación de violencia que se vive en las calles con tanto atentado no incita a una toma de posición clara y abierta en favor de determinados presos políticos por delitos que tienen que ver con la violencia política. Hay una fortísima presión popular,
pero es una presión que tiene mucho... no me gusta nunca recurrir a la espontaneidad para explicar fenómenos sociales, pero aquí hay mucho de espontáneo. De espontáneo quiero decir de grupos que se reúnen y que deciden encerrarse en una iglesia, de grupos que se mueven y deciden una manifestación. Y es a esto, creo, a lo que atiende el primer gobierno de Adolfo Suárez en junio de 1976, cuando por fin sí se decreta una amnistía que, sin embargo, va a ser limitada a los delitos de opinión, de reunión, siempre que no hayan puesto en peligro la vida de las personas. Este inciso de puesto en peligro va a ser importante para lo siguiente, porque lo que se produce con esta amnistía, que insisto, no veo yo un influjo de líderes de opinión, de esto que llamamos intelectuales, sino que es más bien una presión que viene de abajo. Esta primera amnistía va a tener como resultado que ahora sí se abre el campo de la política a partidos hasta ese momento ilegales, que van a seguir siendo ilegales pero que ya no son clandestinos. Es decir, porque el efecto de la primera amnistía, que es de 30 de junio de 1976, es que los presos políticos que no tienen conexión con delitos de sangre, que se llaman, o se llamaban, salen a la calle. Y ya no va a ocurrir como con el indulto, que hay un fraga que los vuelve a meter en la cárcel a la primera, cuando se reúnen, por ejemplo. Fraga determinaba que aquella reunión era ilegal, como ocurrió en alguna ocasión con los miembros de Coordinación Democrática, y se los llevaba a la cárcel para decirles que él mandaba en la calle. A partir de julio de 1976 esto ya no puede ocurrir, porque aunque no sean legales, los partidos ya no son clandestinos, ya pueden actuar. El Partido Comunista va a tener limitaciones hasta enero. En enero de 1977 la limitación también se acaba porque no hay ningún tipo delictivo del que acusar a Santiago Carrillo. Y entonces aquello del encarcelamiento de Carrillo tuvo algo de teatral, ¿no? Lo metemos en la cárcel porque no podíamos hacer otra cosa, pero lo sacamos enseguida porque los jueces no tienen nada contra él. Entonces, eso hace que el movimiento por la amnistía, que va a ser lo que defina este primer periodo, que no acaba aquí, alcance una proporción completamente que desborda ya todo lo que había pensado el gobierno que podría pasar concediendo la primera amnistía. Porque ahora la amnistía que se reclama no es cualquiera, es la llamada amnistía total. Es decir, que a partir de julio estamos en otro marco en el que la demanda que viene de la calle es la amnistía total, que va a culminar con unas peticiones. De nuevo hay una gran movilización. De nuevo se piensa que por Navidad todos a casa, aquello de muchachos, volver a casa, muchachos, vais a volver ya a casa. Esa gran jornada nacional por la amnistía total que se convoca en Euskadi para el 27 de septiembre de 1976, da la impresión de que la movilización es tan amplia
están en ella tantos sectores sociales, el mundo católico está tan detrás de eso, que Navidad, qué mejor fiesta la Navidad para que todo el mundo vuelva a casa. Pero el 4 de octubre de 1976 se produce el asesinato de Juan María de Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Rey en ese momento, con los dos policías que le acompañan, más otro policía armada, más el chofer. Son 5 muertos en un día, 5 muertos que liquidan por completo la posibilidad de amnistía. Es decir, la amnistía total no se va a conceder en la Navidad de 1976. Va a tener que esperar. ¿Va a tener que esperar a qué? Porque de momento estamos a finales del 76, Suárez ha tenido un fuerte éxito con el referéndum para la reforma política, se siente reforzado y al sentirse reforzado va a iniciar los contactos formales con los organismos de la oposición democrática, que comienzan únicamente en enero del 77. Es decir, que hasta este momento de enero del 77 no hay un contacto formal. Es decir, el gobierno acepta como oposición democrática a quienes se han constituido desde la clandestinidad y después desde la ilegalidad como tal oposición, y los considera interlocutores válidos para lo que haya que hacer a partir de ese momento. Y es en ese momento cuando de nuevo se vuelve a plantear la cuestión de la amnistía total, que la plantea Julio Jáuregui en la primera conversación que tiene la oposición con el gobierno de Suárez. ¿Qué era en esos momentos la amnistía total? ¿Qué se quería decir por amnistía total? Pues lo que se venía diciendo en la oposición, primero lo dijeron los comunistas a partir de los últimos años 50, después se sumaron grupos de católicos a partir de mediados de los años 60, y finalmente se extiende como una expectativa general que la amnistía total significa el fin de la guerra civil. De hecho, en esta manera de entender hay hay mucho de retórica, en el sentido de que en aquel momento, y según las doctrinas jurídicas que entonces imperaban, todo lo ocurrido en la guerra civil y como consecuencia de la guerra civil estaba ya sobreseído o caducado en sus efectos jurídicos. Entonces, no es que hubiera que amnistiar lo que ya estaba, amortizado en todo sentido, sino que había, como lo planteó Julio Jáuregui, había que realizar una especie de declaración formal de final de la guerra civil y amnistiar todo lo ocurrido en la guerra civil, como decían, en un campo y en otro. Como decía Marcos Sana, por ejemplo, que pasó 24 años en la cárcel, los que luchamos en la República y los que lucharon contra la República. Una amnistía total en este momento significa eso, lo cual quiere decir que iba a abarcar no solo a los presos políticos, a los llamados presos políticos, sino que abarcaría también a todo lo ocurrido hasta ese momento, que había extendido la sociedad española en dos campos enfrentados. Como lo dijo Julio Jáuregui, un gran acto solemne que perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidas por los dos bandos de la guerra civil,
antes de ella, en ella y después de ella, hasta nuestros días. Esto es lo que se presenta. Y entonces lo que se propone es, bueno, este acto solemne, ¿por qué no lo hacéis ya? ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Por qué no lo hace el rey? Estamos todavía antes de las elecciones. Y esto es lo que le presentan como primer punto en el primer encuentro que tiene la oposición con Suárez. Las fuerzas que funcionan contra la amnistía se ven, sin embargo, reforzadas por los acontecimientos de enero de 1977. Los acontecimientos, en fin, la violencia desatada en la última semana de 1977. De manera que si a final del 76, fijaros lo que depende, ¿no?, para la visión de las cosas, no hacernos un dibujo general, en la transición pasó esto o pasó aquello. La transición fue larga y fue dura y hubo quien tenga un dibujo que en dos trazos te dice el régimen del 78 o la transición modelo, se está equivocando. Se está equivocando radicalmente porque no ha tenido en cuenta las muy diferentes obstáculos, muy diferentes circunstancias por las que atravesó el proceso. Bueno, no es necesario recordar aquí lo que pasó la última semana de enero: guerrilleros de Cristo Rey, el FRAP, los Grapo, la matanza de Atocha, el secuestro de Oriol, ETA en plena actividad, hacen completamente, dejan la cuestión de la amnistía fuera de... Y esto sí va a provocar, ahora sí, un primer manifiesto de intelectuales, que va a ser respuesta a esa semana de terror que vivió toda España, pero que vivió sobre todo Madrid en la última semana de enero de 1976. Y ahí está una comisión representativa de profesionales del arte, de la cultura, está Barden, está Ana Belén, está José Manuel Caballero Bonal, está Cristóbal Harter, está Elías Querejeta, Basilio Martín Patino, etc., que firman 664 artistas y profesionales, que en cierto modo repite el tipo de recogida de firmas de la dictadura. Son 664 y tiene mucho interés, en mi opinión, ver cómo esto sí se define de una manera más, se señala de una manera más concreta de qué se está protestando y por qué se está protestando. Se hace un relato de los hechos acaecidos en los últimos días y lo definen como una provocación tendente a impedir el proceso democratizador del país. Consideramos que solo el establecimiento de un auténtico Estado democrático con promulgación de una amnistía total, instauración de libertades públicas y cívicas puede garantizar la paz, el orden y la convivencia nacional que el país necesita. Este es el primer manifiesto. Hay otro grupo que no está muy de acuerdo con los términos en los que este manifiesto, aunque hay algunos que firman los dos, que va a definir todavía más de qué se está hablando. Hacen la misma exposición de lo que ha pasado, la gravísima estela de atentados, y luego dicen, prueban la existencia de un plan criminal de carácter fascista, fríamente establecido, cuidadosamente ejecutado, hay que desarticular todos los grupos fascistas, etc. Y para desarticular esto hay que seguir el proceso de democratización, de la construcción de un Estado de Derecho y demás.
De manera que ahora, a partir de enero de 1976, la amnistía que se había pedido para los delitos políticos se va a ver complementada con la denuncia de la violencia, porque esa violencia tiene como fin la interrupción de un proceso de democratización y un plan criminal que está a punto de hundir a este frágil proceso que todavía no ha llegado a su término. Lo que al final ocurre con estas violencias de enero de 1976 es que no van a detener el proceso. La respuesta del gobierno es legalizar al Partido Comunista inmediatamente, pero van a frenar cualquier movilización por la amnistía. Porque una movilización por la amnistía que tenga por objeto, movilización de intelectuales por la amnistía, que tuviera por objeto el dejar a estos criminales fascistas en la calle sin dar responsabilidad de sus delitos, no entra dentro del marco de lo que estos intelectuales que se habían movilizado antes pudieran solicitar. Y entonces se produce un desplazamiento también en los medios que se han movilizado por la amnistía. Se produce un desplazamiento de la expectativa de que sea el gobierno el que la decrete a que sean las Cortes que van a salir en las elecciones que están ya convocadas. Y ahí hay otro movimiento político que nos ayuda a entender además lo que va a pasar después. El problema es que si no se amnistía a los presos de ETA, es posible a esos presos que no fueron amnistiados por haber puesto en peligro, etc., es posible que en el País Vasco se produzca una especie de boicoteo de las elecciones. Lo que al final se acuerda en conversaciones entre Suárez y el PNV, o por lo menos sobreentendidos entre ambos, es que sí, que se va a ir a las elecciones, pero que algo hay que hacer en relación con esos presos que han quedado sin amnistiar en la primera amnistía. Y eso algo que hay que hacer es el extrañamiento. De manera que hay dos decretos que van a favorecer el extrañamiento, es decir, la puesta en libertad, pero extrañados, es una figura antigua, que pondrán en la calle, bueno, a los que habían sido condenados en el proceso de Burgos. El hecho de que la expectativa de amnistía pase del gobierno a las Cortes va a hacer que ahora sí los partidos políticos que han sido legalizados presenten como primeros proyectos de ley un proyecto de ley de amnistía total. El primero que lo presenta es el PNV, lo presenta el Partido Comunista, lo van a presentar luego los socialistas. El gobierno no ha sido incapaz de conceder la amnistía, pero es incapaz de oponerse a este proyecto de ley. Y entonces se va a aprobar por una enorme mayoría de diputados la ley de amnistía total. Y yo creo que esto es lo que cierra la primera etapa, la gran primera etapa que ha empezado en Montserrat y que va a terminar el 15 de octubre de 1977.
es la etapa en que toda la movilización de profesionales, de artistas, de intelectuales, etcétera, está destinada a la amnistía total por todo aquello que ha ocurrido en la guerra, después de la guerra, producido por la guerra hasta nuestros días. Una vez concedida la amnistía, se suponía que se partía de cero, como dijo Arzallus en el debate de 14 de octubre de 1977, nosotros los que hemos estado enfrentados unos con otros, etcétera, los que hemos luchado, lo que a veces con sangre por entre medio, queremos poner aquí el olvido de este pasado y que los muchachos vuelvan a sus casas y sean recibidos por sus padres y empezar una nueva historia. De manera que, fijaros que esa carga moral, esa carga incluso emocional, que va paulatinamente pesando sobre la amnistía, en principio significaba que, en efecto, era historia pasada. Lo que había pasado, pero a partir de ahora va a empezar otra nueva convivencia. Nos hemos encontrado aquí, nosotros que nos estamos viendo, a los que, claro, en ese Parlamento decir nos estamos viendo es que Carrillo veía a Fraga, que Dolores Ibarruri veía a alguien que venía del franquismo, ¿no? Es que nos estamos viendo, era que se estaban viendo. Y hay un pacto de amnistía que va a fundar un tiempo nuevo. Nos estamos viendo y vamos a seguir viéndonos. Y vamos a... Esta expectativa fue frustrada inmediatamente. En realidad fue un acto de coraje, porque ya días antes de que la amnistía fuera proclamada, ETA se había encargado de mostrar que seguía allí ella. Y el 8 de octubre, la amnistía es de 14 de octubre, el 8 de octubre asesinan al exalcalde de Guernica, Augusto Unceta, y 2 guardias civiles de sus contras. E inmediatamente después de la amnistía, el 2 de noviembre, muere el sargento de la Policía Municipal de Irún, acribillado en la escalera de su casa. Hay una historia relatada en esto de vidas truncadas, vidas rotas, en las que este sargento de policía unos días antes había dicho esto. Dice, no sabemos a quién va, a quién le tocará que cuando entre en su casa, en la escalera, le estén esperando para darle el tiro en la cabeza. Bueno, y entonces esto, claro, es inmediato, es decir, que la amnistía no fue el comienzo de otra historia. Entonces había que reconsiderar todo lo que se había hecho, todo lo que se había dicho, en tanta manifestación, porque ETA siguió matando. No solo siguió. A partir del año 78, bueno, la amnistía es de finales del 77, 78 marca un pico de 60 y tantos muertos por ETA, 79 va a seguir aumentando y 80 va a seguir todavía aumentando más. Entonces, ¿cómo responde el mundo intelectual a esto? Pues hay para sorprenderse, la verdad. Hay para sorprenderse porque las respuestas individuales, tengo aquí algunas pero me estoy alargando demasiado y no, son de una especie de frivolidad. Hay unas salidas, en algunos casos, que yo me atrevería a decir que son frívolas, en otros son
trágicas. Pero el hecho de que ETA siga matando y que mate de una manera ya cada vez más, que atenta cada vez más a eso que se llamó durante todo el régimen la columna del Estado, es decir, a los militares, va a provocar, claro, una reacción que indica que el Estado que se está construyendo es incapaz de controlar la situación. Esto tiene un momento que es el más representativo de todos, que es a principios de 1979, cuando se produce el atentado contra el general Ortín. Este atentado creo que marca también es una especie de parteaguas en la manera de afrontar la cuestión de la violencia, que se sigue llamando violencia, no solo por el mundo intelectual, sino también por el mundo político, porque en este atentado, en el entierro de este atentado, de este general, se convierte en una manifestación de extrema derecha que obligan, bueno, los entierros de militares hacía una ceremonia en el cuartel general del ejército, si eran de esta graduación, y metían inmediatamente el féretro en coche, y en coche se iban al cementerio y había una ceremonia entre militares. Pero esta vez hubo grupos numerosos que estaban dispuestos a que no acabara así. Y entonces tomaron el féretro a hombros, salieron del cuartel general dando gritos de traidores contra el gobierno, contra Suárez, contra Gutiérrez Mellado. Suárez, traidor, irás al paredón. Gutiérrez Mellado, estás acojonado. Gobierno, atiende, España no se vende. ETA asesina, etc. Esto se dice delante de la policía, delante de militares uniformados, con el féretro a hombros, desde el cuartel general del ejército en Cibeles hasta el cementerio de la Almudena, llevando el féretro y una manifestación. Aquí no hay gobierno. El gobierno es frágil, el gobierno es débil, no puede imponer disciplina. De hecho, no la impone, no busca culpables, no procesa a nadie. Entonces, ¿esto qué es? Esta llamada violencia, algo hay que hacer. Y será el Consejo General del País Vasco quien convoque a una treintena de intelectuales para tratar, fíjense, para tratar el estatuto, la democracia y la paz. Estamos a principios de 1979, si no me equivoco yo mucho. ¿Qué dicen estos intelectuales? ¿Qué conclusiones tienen? Bueno, ahí a esa reunión asisten pues amigos nuestros: Víctor Manuel Arbeloa, Marta Vicarrondo, Julio Caro, Javier Carcuera, Antonio Lorza, Juan Pablo Fusi, Manuel González Portilla, en fin, no sé si hay alguno por aquí, pero podía haber ido José Luis, tú no podías ir. Bueno, pues fíjense ustedes cómo se van digeriendo estas nuevas situaciones. Insisto, esto ya es después de la amnistía, esta es una nueva etapa. Se buscan las razones de la violencia. ¿Por qué ocurre esto? Y se dan razones históricas: el centralismo bajo el Estado franquista, la supresión de las libertades políticas, la agudización de la crisis de identidad cultural, la adopción de planteamientos tercermundistas. Es decir, hay un interés en explicar la violencia.
porque no se trata en ningún momento de terror, ni de terrorismo. Se trata de una violencia que tiene raíces. Esas raíces históricas, agudizadas en el momento presente, deben actuar como para favorecer propuestas que ayuden a acabar con ella. Y entonces las propuestas son acelerar las transferencias, el Estatuto de Autonomía, el reconocimiento de la identidad del pueblo vasco. Es decir, que la violencia está relacionada, según estos intelectuales, primero con unas raíces que se hunden en la historia y que han sido agudizadas por las nuevas transformaciones industriales, pérdida de identidad, etc. Pero las condiciones para acabar con siempre miran a quién sufre la violencia. Es decir, no hacemos suficiente para acabar con la violencia. Eso es lo que vienen a decir. Este es el resumen de esta primer reunión de intelectuales vascos para tratar de la violencia. No hacemos bastante. En el momento en el que el País Vasco vuelva a tener se aceleren las transferencias y el Estatuto de Autonomía y demás, la violencia acabará. Hay en este momento un artículo de nuestro querido amigo Juan Solazaba en la que califica como golpe mortal a la causa radical de la violencia en Euskadi la concesión, el que se acelere el Estatuto de Autonomía, que se apruebe el Estatuto de Autonomía. La violencia es el resultado de una frustración de un pueblo que no ha reconocido suficientemente su identidad, no ha visto reconocida suficientemente la identidad nacional y que, por tanto, hay que acelerar todo este proceso para que el Estatuto ponga fin, signifique ese golpe mortal a la violencia. De manera que de la amnistía hemos desplazado el fin de la violencia a la aprobación del Estatuto. Simultáneamente, la 58 Comisión Permanente del Episcopado se ha reunido para se les pide que digan algo sobre la violencia y aprueban, después de una comida que el cardenal Tarancón tiene con el rey, aprueban en un punto cuarto que dice: mención aparte merece y muy destacada, por desgracia, la terrible plaga del terrorismo, tanto en sus versiones de atracos, secuestros y destrucciones, como en el directo derramamiento de sangre que ofende a la ley de Dios y a la dignidad del hombre. ¿Qué tienen en común estos dos documentos que son simultáneos? Que no mencionan a ETA. Que no mencionan a ETA. Que no hacen referencia a hechos, sino a algo que empieza a ser como una especie de abstracción, la violencia, que vendría, claro está, a reafirmar que los españoles, sean vascos o sean de donde fueren, son casi por naturaleza violentos. Este es el momento en el que, empieza a haber más debates y empieza a haber también algún intento, cuando ya se aprueba en el año 79, al término de un año durísimo, se aprueban, ya empiezan a funcionar los primeros estatutos de autonomía, cuando ya hay un parlamento y cuando no cesa la violencia. Hay un documento que firman 33 intelectuales. Son 33 intelectuales. El documento está muy bien escrito.
son 33 personalidades destacadas de la cultura vasca que van a ocuparse directamente de la cuestión de la violencia, y lo hacen de la misma manera en la que hemos visto que se han producido estas manifestaciones anteriores. Es decir, se remonta a la guerra civil el origen de la violencia, se reconoce que hay una violencia dirigida desde fuera de la comunidad vasca, se advierte sobre el peligro ante la falta de iniciativa de la ciudadanía, se alerta del peligro de que nos convirtamos en verdugos desalmados, cómplices o encubridores serviles. Se culpa a la fragilidad del Estado de esta situación y se habla de que estamos sufriendo una especie de patología en la que entran también plagas como las drogas, el alcoholismo, etc. Y se dice que la violencia lo que está provocando es un incremento de la presión policial y parapolicial, que lo que va es a alejar a una perspectiva futura y casi sine die el que finalmente se establezca un Estado de Derecho, etc. Este documento va a provocar una respuesta que a su vez provocará un debate en el que ya todo este lenguaje empieza a descoserse, porque va a ser objeto de un ataque brutal por Alfonso Sastre, que en unos artículos que publica en El País, que titula Ni humanismo ni terror, en el que declara, bueno, estos cobardes que hacen este tipo de documento, que son en defensa del establishment, que lo que son como partidarios del terror del Estado, etc. Todo esto es para ocultar la situación de guerra en la que se encuentra en este momento Euskadi con España. Alfonso Sastre define de una manera clara, pública, en unos artículos que se publican en El País en 1980, lo que está pasando ya no como una violencia, ya no como algo que está retrasando un proceso democrático, sino como una guerra contra esta democracia suarista que no es democracia ni es nada, contra este Estado que es un Estado de terror, etc. Y para eso recurre, en el último de sus artículos, recurre a legitimarlo con un recuerdo explícito al libro de Maurice Merleau-Ponty, que se tituló Humanismo y Terror. El argumento de Merleau-Ponty, que trae por primera vez Sastre al debate, digamos, que se inicia sobre la persistencia de la acción de ETA, que parece, dado que se ha ido progresando en democracia, etc., parece ya incomprensible, y que no entienden realmente quienes están tratando de analizarla a través de las raíces o de las consecuencias, etc., Sastre va directamente al grano y dice: esto es una guerra y las guerras se rigen por un principio que es matar al enemigo. Así se rigen las guerras. ¿El enemigo quién es? Pues esta moral liberal que oculta un sistema de dominación. El recurso a Merleau-Ponty es que de Humanismo y Terror, que fue un libro destinado, aunque Merleau-Ponty después dará muchas vueltas y no volverá a repetir esta historia, pero Humanismo y Terror era un libro destinado a justificar moralmente los crímenes del estalinismo. Es el argumento de la falsa moral que impone
burguesía liberal y que en momentos como el que está pasando la Unión Soviética no son falsa moral, la falsa moral burguesa. A Sastre le va a contestar, ahora ya sí, es 1980, el momento en el que, bueno, a la vista de los artículos de Sastre, El País se publicaron en El País, y El País abre un debate sobre los intelectuales ante el terror, al que me he referido, que es de 19 de diciembre de 1980. Noviembre ha sido el mes más terrorífico de atentados. Noviembre de 1980 es el mes que se producen más muertos, generales, militares, guardias civiles, policías, etc. Y El País ya va directamente a decir, bueno, hay una violencia criminal de grupos armados, la tentativa de bautizar como guerra a las acciones terroristas, ya empiezan a definirse de otra manera lo que había sido una generalización de un vocabulario que viene de los tiempos de la amnistía. Y bueno, abre un debate en el que participa mucha gente. Voy a terminar ya porque me he pasado mucho ya la palabra. Pero quiero terminar con uno de los que responden a Sastre, que es José Ramón Recalde. Recalde publica un artículo directamente en este debate que se ha abierto a partir de mediados de 1980. Recalde, publica un artículo en el que niega, digamos, la principal. No estamos en guerra. Esto no es una guerra. Esto es nuestro enfrentamiento, por tanto, a la violencia tiene que ser mucho más radical. Tenemos que denunciar que una vez más se ha operado una tendencia histórica en la que la voluntad de un pueblo es sustituida por un grupo que llama a esto una guerra, pero ese es su asunto. La guerra es la que ellos están haciendo contra el pueblo vasco. Y entonces le da, el mínimo valor que tienen. No había que buscar la violencia alegando causas históricas o motivaciones psicológicas, sino que se está llevando a cabo contra la voluntad de ese pueblo una acción terrorista. Entonces aquí va a haber, a partir de este debate, va a haber, claro, dos corrientes que finalmente, andando el tiempo, van a producir dos maneras de enfrentarse al asunto. Quien se enfrenta mirando la estrategia de la organización y quien se enfrenta mirando qué tenemos que hacer nosotros para que la organización deje de matar. Y si veis el proceso posterior, entre estas dos maneras de enfocar, es decir, esta es la estrategia de una organización, de ahí se deriva que hay que quebrar, que hay que romper, que hay que utilizar todos los medios políticos, pero también policiales, judiciales, para quebrar esa estrategia. O bien, ¿qué es lo que hay que seguir alimentando, lo que hay que dialogar, al acuerdo al que hay que llegar, la legitimación para que esto termine ya de una buena vez, ¿no? Ese debate ha dado lugar, claro está, a divisiones entre grupos, a divisiones entre intelectuales, a consignas muy diferentes, que hay que ver siempre en relación con lo que está ocurriendo
en el Estado y en las relaciones de poder y en las evoluciones de las sociedades. La primera manera de enfocarlo viene, pero pervierte el lenguaje propio de las manifestaciones pro-amnistía. De ahí viene. Si veis el recorrido, para que dejen de matar, hay que amnistiar, para que dejen de matar, hay que aprobar el estatuto, para que dejen de matar, hay que acelerar el proceso, etc. Hay que hacer algo. Cuando se trataba de amnistía, el sentido era que la amnistía pondría fin. Y por tanto, el lenguaje no era condenatorio de lo que se había hecho. Más bien lo que se había hecho era en función de una conquista de libertades, de movimientos políticos, etc. En el momento en que esa situación ya pasa, entonces se empiezan a ver, pero se tarda 2 años, 3 años, en ver que esto no es ya porque la amnistía ha sido concedida, porque el estatuto está vigente, porque hay un parlamento, porque la identidad del pueblo vasco está asegurada. Y entonces es cuando se mira desde el otro lado. Y esa mirada desde el otro lado es al final la que ha dado resultados políticos más duraderos. Porque creo que esa mirada desde el otro lado, es decir, aquí lo que hay es una organización que para conseguir determinados fines recurre al terror, y cuando se define así, se está definiendo una estrategia de la organización, pero se está definiendo también lo que hay que hacer para que esa estrategia no avance. Al final, aunque eso ha costado mucho, creo que ha sido no sin contradicciones, no sin disputas, no sin trabajos lo que se ha impuesto, pero eso requeriría mayor análisis y mayor investigación. Yo hoy solo quería plantearos cómo ha evolucionado esto hasta que empezó el primer debate en serio político sobre los intelectuales y el terror, los intelectuales ante el terror en los tiempos de la transición. Bueno, muchas gracias.